Cuando estamos expuestos a algo o a alguien, generalmente reaccionamos un poco diferente. Es como la medicina, por ejemplo, la penicilina que ha ayudado a tantas personas en el mundo a curar infecciones. Pero no podemos negarlo que hay cuerpos que reaccionan diferente y casi hasta la muerte cuando son expuestos a una medicina como la penicilina. De esto quiero hablarte en esta hora, el efecto Jesús, cómo reaccionamos ante él. En Lucas capítulo 2, versículo 34 al 35, encontramos una lectura que me gusta mucho y esto es continuando un poco con la vida de Simeón, que hablé hace unos videos atrás. En el versículo 34 dice, entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto, pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Eso era Simeón dando las palabras ahora a María, la madre de Jesús. Y eso es que Jesús vino a este mundo, a afectar a este mundo de una u otra manera. Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, pero Él vino con un propósito, Él vino con un destino. Y una de las primeras palabras que le dice Simeón a María es que este niño hará que muchos caigan. Y eso es la paradoja de esto, porque Jesús vino a salvar, no vino a destruir, pero ante el efecto de Jesús, al estar enfrente de Él o al tener ese contacto con Jesús, podemos reaccionar de muchas maneras. Unos nos rendimos, unos confesamos y creemos que Él es el único salvador de nuestras vidas. Pero hay otros que son confrontados con su propio ego, con su propio orgullo y tropiezan con esta piedra que es una piedra de angular, una piedra de salvación, pero para ellos se convierte en una piedra de destrucción o que puede hacer que caiga. En el libro de Lucas capítulo 4, verso 14 al 28, dice que Jesús llegó un día a una sinagoga y alguien le dio el rollo y en ese rollo estaba escrita las palabras de el profeta Isaías. Y casualmente, se puede decir de esta manera, él empezó a leer esa parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y empezó a determinar cada uno de las palabras proféticas que Isaías hablaba acerca del Mesías. Y una vez que Jesús cerró el rollo, lo entregó, se sentó y la gente estaba muy pendiente de él. Y él simplemente dijo: el día de hoy se ha cumplido esta palabra. Él estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios, el que se había profetizado. Pero muchos, cuando él dijo estas palabras, dice que se enojaron. Y de tal manera que lo agarraron, lo sacaron de la sinagoga y se lo llevaron a la colina alta de la aldea. Y ahí quisieron ellos matarlo, pero Jesús pasó entre medio de ellos porque no había llegado el tiempo para que Jesús muriera, ni esa era la manera en que él iba a morir. Así que ante Jesús estamos expuestos, lo amamos o lo odiamos, le servimos o lo apedreamos, lo honramos o lo insultamos. Pero Jesús es la causa para que muchos caigan. Jesús es la causa para que muchos tropiecen en él. Lo otro que él dice es que Simeón le dice: Jesús también será la causa para que muchos se levanten. Y aquí está la otra parte de la moneda, si podemos llamarlo así, del efecto Jesús. Jesucristo nos ofrece una nueva vida. Él levanta nuestra vida. ¿De dónde levanta nuestra vida? ¿De dónde Dios te levanta a ti? Te levanta de la derrota, de la amargura, de la muerte, del dolor, de las frustraciones. Jesucristo te levanta
de donde tú no has podido salir. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo cuando tenemos ese encuentro con Él. Y ese encuentro con Él no se vuelve una piedra de tropiezo, sino que se vuelve una mano que nos levanta y nos redime. Y eso es lo maravilloso de Jesucristo, porque Él viene a ofrecernos a nosotros una vida abundante. Y lo tercero es que Jesús, dice Simeón, Él va a encontrar mucha oposición. Y esa era la señal de Dios, esa era la advertencia que Dios estaba diciendo, que muchos en Él iban a encontrar la salvación, iban a encontrar esa mano que los levantara, esa vida abundante, pero también Él iba a tener mucha oposición. Y nosotros lo podemos ver claramente en los evangelios. Los fariseos, los saduceos, los religiosos especialmente, todos ellos se opusieron a Jesús. Porque cuando las enseñanzas de estos, la vida de estas personas son expuestas ante la luz que es Jesucristo, queda al descubierto nuestra alma. Y eso es lo que pasa cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando somos expuestos ante Él. Su luz nos alumbra, y si nosotros somos lo suficientemente humildes para reconocer cuando somos expuestos ante su luz y vemos nuestra oscuridad, vemos nuestro pecado, vemos nuestra arrogancia, nuestro orgullo, cuando vemos que nosotros somos como trapos de inmundicia, como dice en el Antiguo Testamento. Pero cuando nos vemos de esa manera reflejados en Jesús, Jesús no lo hace para exponernos ante los demás, sino que Jesús lo hace para que reconozcamos que necesitamos de su perdón, de su amor, de su misericordia, de su luz, de su Espíritu Santo, de su vida. Y cuando nosotros decimos: Señor, yo no quiero estar sucio como estoy, yo no quiero vivir en esta vida de oscuridad como me estoy viendo en este momento, Jesús te ofrece la luz admirable, y Él te saca de las tinieblas a su luz, y Él te saca de la esclavitud a ser un hijo de Dios, y Él te saca de esa esclavitud de las tinieblas y te pone como un príncipe de Dios, y escribe tu nombre en el libro de la vida y te da nuevas vestiduras. Y eso es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas. Por eso que hay mucha oposición en Él, en Jesús. Muchos no podemos ser neutrales en esta vida. O lo amamos o lo odiamos, o nos rendimos ante Él o estamos en guerra contra Él. Y una vez Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando estos quisieron reprender a otros porque andaban predicando el evangelio del reino, pero no andaban con Jesús, no andaban con el grupo de Jesús. Y Jesús dijo que el que no está conmigo desparrama, pero el que está conmigo simplemente ayuda a edificar este reino. Así que muchas veces el orgullo, el pecado no nos deja rendirnos ante Jesús. Espero que ante el efecto Jesús en tu vida no seas de las personas que caigan, no seas de las personas que golpean contra esa piedra, porque esa piedra te puede aplastar totalmente. Mejor permite que el efecto Jesús en tu vida sea aquel que te levante y te dé de la amargura, te dé la felicidad, de la muerte te da la vida, del dolor te da su paz, de las frustraciones te da sus victorias, de las derrotas Él te da esa victoria maravillosa, y sobre todo te ofrece esa vida abundante. Así que ríndete a Jesús, vive para Jesús, ama a Jesús, y el Señor Jesucristo lo que hará será darte una vida abundante.